Hoy día nos toca enfrentar una enfermedad que muchos creían desaparecida. Tanto así que ustedes van a ver la bibliografía, dice enfermedades en bibliografía, enfermedades existentes en pediatría, 2 puntos fiebre reumática. Pero realmente fueron esas que desaparecieron en los países desarrollados, o sea, en Europa y en Estados Unidos. Y todo tuvo que ver, como vamos a ver en nuestras gráficas, con la aparición de la penicilina y la modificación del estado económico de los países donde hubo bonanza, hubo mejor estado de salud pública. Entonces, con eso se está dando por desaparecida. Pero los países tercermundistas la cosa sigue. Es verdad que ha mainado, porque también tenemos la penicilina, pero nuestro medio aún no se ha modificado. Seguimos siendo tercermundistas, con muchas fallas, sobre todo de sanación comunitaria. Por eso, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces de la fiebre reumática, que es una enfermedad inflamatoria sistémica caracterizada por lesiones que afectan ¿dónde? Las articulaciones, el sistema nervioso central, la piel, el tejido celular subcutáneo, como secuela de ¿qué? De una infección faríngea por el estreptococcus beta hemolítico del grupo A. Entonces, conocemos quién es el causante de esta patología. Ahí está, el estreptococcus, el beta hemolítico del grupo A. Él es el desencadenante. Está mediada por una reacción inmunológica. El sustrato morfológico es una reacción inflamatoria mesenquimatosa, desencadenada en algunos individuos susceptibles por los componentes celulares y o los productos intracelulares de distintos tipos de estreptococcus, pero sí que es del grupo A. Entonces, ¿qué quiere decir? Resumen acá. No a todos está fiebre reumática. Tiene que haber una susceptibilidad, o sea, individuos susceptibles. En este instante podemos hacer un estudio para ver si tenemos el estreptococcus, porque se está produciendo de la boca. Pero igual, posiblemente tengamos. Si nos hacemos pruebas de anticuerpos, nosotros no nos pero estamos en fiebre reumática. En cambio, un individuo susceptible sí va a desencadenar toda esta reacción inmunológica y va a tener, ya sea por componentes mismos del estreptococcus beta hemolítico, o si no por las toxinas que producen, o por sus toxinas, y van a desencadenar toda una reacción de cosa inmunológica, donde los anticuerpos y los productos que dan van a dañar esos afectos. Todos esos afectos, corazón, articulaciones, sistema nervioso central, piel y tejido celular subcutáneo. Sigamos. La edad máxima de incidencia es de 5 a 15 años, pero también se puede aparecer en adultos. Generalmente se enferman, o sea, se sensibilizan con el estreptococcus de niños, pero la enfermedad en todo su esplendor se ve de adultos. Su incidencia es mayor en los países tercermundistas porque también un problema sanitario importante, ¿dónde? En Asia, Oriente Medio, África y Sudamérica. De hecho, es una enfermedad social. Favorece su desarrollo, la desnutrición, que lo tenemos, las malas condiciones de vivienda, a ver, pregúntenme a los venezolanos, el hacinamiento y el poco acceso a los servicios de salud. Tenemos todo para que se favorezca, ¿no? Según la OMS, 60% de los individuos que padecen fiebre reumática aguda presentan enfermedad cardíaca reumática que puede llevar a una enfermedad cardíaca residual. Siguiente. Las faringomielitis estreptocócicas no tratadas, por ejemplo, tengo una faringomielitis, ¿qué pasó? ¿Qué puede pasar? ¿no? ¿Cuándo nos da una faringomielitis? Bueno, pues estoy un poco mal de la garganta y la dejé pasar. La incidencia de fiebre reumática es del 3% y la frecuencia de la recurrencia de la fiebre reumática en el primer año del 50%. Se han encontrado asociaciones de determinados antígenos leucocitarios humanos, las siglas son HLA, antígenos leucocitarios humanos, con una mayor frecuencia de fiebre reumática.
Así, en los individuos, los pacientes, con antígeno linfocitario humano DR4 de raza blanca, ellos van a ser más susceptibles a la fiebre reumática. También los que tienen antígeno linfocitario humano DR2 de raza negra, esos van a ser fiebre reumática. Y vemos que en otros países varían los antígenos, ¿no? Así nos hablan de, hay el DR1, el DR6, el DR4, ese lo he puesto ahí, Etiopía, India, y tenemos que pensar en abrir los ojos, porque Turquía ahora, India es ahora el país que tiene más población mundial, ¿no? Y realmente ahí la pobreza y la riqueza están así pegaditas, pero hay pobreza que no la vemos acá. Esos sí son pobres. El D7 se ve en Brasil, el D5, el DW53, D7, B21, no sé qué montón. ¿Ya? Y varían según la localización y las razas, ¿no? Siguiente. ¿Quién es entonces el causante? Ya sabemos. La infección debe ser faringial. El estreptococo puede producir infección en piel, infección en diferentes órganos, en el estreptococo mismo. Pero y la faringia es la que más produce fiebre reumática. Tengamos en cuenta eso. Por el estreptococo beta hemolítico de grupo A para que se inicie el proceso reumático. Entonces, ¿cuáles son los serotipos causantes de la fiebre reumática? El 1, el 3, el 5, el 6, el 18 y el 24. Esos han sido aislados y se han visto en la fiebre reumática. Son colonias altamente mucoides. Se tiene una causa autoinmune. Entonces, ¿qué pasa? Hay una reactividad cruzada entre los antígenos del estreptococo beta hemolítico y los tejidos de los órganos del individuo, en individuos genéticamente susceptibles. Entonces aquí estamos viendo una faringoamielitis, muy probable que se forma beta hemolítico del grupo A. Como ven ustedes, ¿qué ven? ¿Qué ves ahí? ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué ves en esta lámina? Placas. Hay placas. Hay placas purulentes, ¿y las amigas cómo están? Inflamadas. Hipertróficas, ¿no? Entonces, todos vemos esto que dicen que debe haber también unas pequeñas petequias en el paladar, se puede dar. Y vemos aquí el causante, que son los estreptococos, que son estas cadenitas. Esas son las contaminaciones como beta hemolítico y es gran positivo. Entonces, el causante es el estreptococo. Y para comprender la fisiopatología y patogenia de la enfermedad tenemos que revisar cómo es la estructura del estreptococo. Si él pues, produce reacciones miméticas, y vamos a ver por qué se deben esas reacciones. Está formado por el estreptococo por una cápsula, una pared celular y un citoplasma. ¿Ya? Y desde la cápsula ya está dañado. ¿Por qué? Porque la cápsula está formada por ácido glucurónico y N-acetilglucosamina, unidos por unos enlaces 1,3-B. Esas son idénticas al ácido hialurónico del tejido conjuntivo articular del costado. O sea que si el organismo produce anticuerpos para eliminar esta cápsula y destruir al germen, también está dañando la articulación, porque son similares. ¿Ya? La pared celular también ahí tiene, el germen tiene fibrias o filis, que son como esos ladrillitos que vemos en las bacterias, ¿no? Estos son unos pelitos con ladrillitos, eso tiene. Pero ahí en esas fibrias se localiza la proteína N, con un efecto antifagocitario, o sea, va a retrasar la fagocitosis. Inhibe la migración de los leucocitos y retrasa la activación de la vía alternativa del complemento. Es una manera de defenderse para que no lo destruyan, si tengan tiempo de multiplicarse, ¿no? Pero también existe el factor de opacificación del suelo y mucopéptidos e hidratos de carbono. El que tiene este estreptococo es el hidrato de carbono tipo A. Ese hidrato de carbono le da el serotipo. Entonces, si es A, va a ser estreptococo beta hemolítico
grupo A, pero hay hasta la F, A, B, C, D, E, F. Hay bastantes serotipos. Entonces, el A es el específico para esta enfermedad. Entonces, ¿qué hacen esos componentes también que están en las fibrilas? Reaccionan con la tropomiosina y miosina y con péptidos del corazón. O sea, tiene la misma composición que la tropomiosina, la miosina y las proteínas del corazón. Y tiene propiedades tóxicas, los destruyen y dan lesiones similares a granulomas en el miocardio. ¿Ya? Sigamos. Bueno, entonces llegamos al citoplasma. Ahí tienen las lipoproteínas del protoplasma que afectan el sistema nervioso. Entonces, como ven, es bien agresivo, ¿no? Por donde se le vea es bien agresivo. Pero también produce sustancias extracelulares. Entre ellas la estreptomicina 8, es producida por este gen, que tiene una acción citotóxica de eritrocitos. O sea, lo va a matar el eritrocito para destruir el eritrocito. Por eso es hemolytic, ¿no? Entonces se tocó un vete hemolytic de grupo A. Pero también da destrucción e inflamación de las células musculares. Ya saben que la que le gusta más es el corazón, ¿no? El corazón es músculo. También produce estreptomicina C, que es una acción tóxica sobre las plaquetas. Va a destruir plaquetas y eritrocitos también. Pero también tiene acción citopática sobre el miocardio. También va a actuar sobre el miocardio. Otros productos extracelulares, las hialuronidasa, las cetocinasa, las fosfatasa, las tetarasas, la desoxirribonucleasa, beta, etc., ¿qué van a provocar? Que produce el mismo germen, ¿no? Dan una reacción inflamatoria en determinados órganos, que se llaman nódulos de H. Todo ello deja libre una serie de antígenos llamados criptoantígenos, que pondrán en marcha una reacción de autoinmunidad. Entonces, estos antígenos despiertan la autoinmunidad y te destruyes a ti mismo, ¿no? Los órganos similares. Que si se hace persistente, va a activar las células T y provoca un daño valvular cardíaco. Siguiente. Entonces, aquí vemos el resumen, ¿no? Factores ambientales, especialmente el hacinamiento, pero tenemos que tener un individuo susceptible, ¿no? No todos. Entonces, da infecciones recurrentes el individuo susceptible en ese ambiente de hacinamiento va a tener infecciones recurrentes por el pseudococo del grupo A y va a provocar una sensibilización de la respuesta inmune. Bueno, en tantas infecciones llega un evento precipitante que es infecciones por el grupo A con factores de virulencia específicos y entonces se produce el primer episodio de fiebre reumática. Pero no se olvide que tiene que ser el individuo susceptible, ¿ya? Y entonces, en ese episodio de fiebre reumática va a haber un bimelismo molecular entre antígenos del estreptococo, del grupo A y tejido secuestro. Eso va a dar una respuesta inmune exagerada mediada por células T. Factores tienen que ser siempre factores del individuo genéticamente determinados. Se dio el primer episodio de fiebre reumática, pero después se van a quedar susceptibles para una nueva infección. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber infecciones recurrentes porque no hemos cambiado los factores ambientales. El paciente a veces no recibió en este primer episodio de fiebre reumática un tratamiento completo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber infecciones recurrentes y incluso posiblemente van a perpetuar la respuesta inflamatoria valvular y entonces la válvula se va a deformar y va a venir cardiopatía reumática. Esos son los episodios recurrentes de fiebre reumática. Bien. La fiebre reumática deja secuelas permanentes en el corazón. La lesión típica, hablábamos que era una reacción inflamatoria con un granuloma, que era el nódulo de H. Esa es la lesión típica. La lesión proliferativa es una lesión proliferativa con un núcleo de colágeno necrótico. Uno lo ve al microscopio, tiene un centro medio necrótico
rodeado del centro de artículo donde veía las plasmocitos y linfocitos un poco gigantes. Se ve así en el nódulo de H. ¿Dónde lo podemos encontrar? En el miocardio, en las articulaciones, en la piel, y son de todos reversibles. O sea, se vuelven a resolver. Salvo en el corazón. En el corazón se van a quedar formados, donde causan inflamación con posterior fibrosis, calcificación y deformidades que al principio van a dar insuficiencia y al final van a dar estenosis. Entonces, como decía un refrán, dice, la fibra reumática lame las articulaciones, pero muerde el corazón. O sea, en el corazón donde va a ser, el daño va a ser peor. Entonces, si ustedes ven aquí, ahí está los nódulos, pues. Eso como sería de la red. Entonces, esos nódulos que generalmente se localizan en el borde de las palmas, van a después a tratar de, se van a fibrosar, van a cicatrizar y van a deformar. Entonces viene una recidiva, una reinfección, otra fibra reumática aparece en él, y esto se va dañando, hasta que termine totalmente malograda esa máquina. Se da insuficiencia de la válvula mitral en un 85%. O sea, ¿cuál es la válvula más afectada? La mitad. En la válvula óptica puede haber una insuficiencia de 45%. La tricuspidia 10% y la válvula pulmonar 2%. O sea, ¿cuál es el lado más dañado del corazón? El izquierdo. El izquierdo. ¿Ya? Siguiente. Sintomatología. El cuadro, como decíamos, va precedido de 2 o 3 semanas antes de ¿qué? Una faringoamigdalitis. Tiene que haber electricidad estreptocócica con el revestimiento de la faringe y aliada, como dijo su compañero, hipertróficas, como sin exudado, o con peteques en el paladar. Pero hablábamos, Moisés, ¿te acuerdas? No, Moisés. ¿Cómo reconocíamos una faringoamigdalitis que era el estreptococo de una que posiblemente villana? Por ejemplo, en esta edad es frecuente en dos tipos, de 5 a la edad que parece la fiebre reumática. La más frecuente son la estreptocócica del tipo beta y la entonces, cuando yo a esta edad veo, pienso, o es esto o es el otro. Entonces, uno lo tengo que tratar sí o sí para que no haya fiebre reumática. Porque yo sé de que es el agente causal de la que yo no puedo saber si el individuo es susceptible o no. Porque si bien hay pruebas, no están para como tamizaje, así como hacemos para sífilis, ¿no? No hay tamizaje. Entonces, ¿cómo determinamos, te acuerdas, Moisés? ¿Qué tenía que tener el paciente? ¿Ya? Ingerir alimentos, una fiebre característica que era de mayor de 3. Puede ser un Bata, puede ser Bactrim. Y Rocío, adenopatías. Acuérdense de las adenopatías. ¿Ya? Entonces tiene que tener adenopatías, ya sea submandibulares o laterocervicales. La disfagia, la fiebre moderada o alta, y también a veces va acompañada, sobre todo en los niños más grandes, de dolor abdominal. Muchas veces nos han traído niños con decir, tiene apendicitis, y les duele por el abdomen, y al final uno lo revisa y dice, no hay apéndice. Entonces, y también puede haber un exantema de tipo escarlatiniforme. Una vez que hemos visto esto, decimos, esta sí es gran posibilidad de que sea de estreptococo epidemiológico de tipo A. Entonces yo tengo que parar mis antenas y decir, a esta la tengo que tratar con antibiótico. No es lo mismo de la otra.
a la otra no tiene difusión espiral. La de ese barrio no se necesita estudiar. ¿Ya? Entonces, esta la tengo que tratar. Bueno, después de que tuvo su episodio de faringoamigdalitis, comienza a presentar a las 2 o 3 semanas un brote agudo de fiebre, otra vez le vuelve la fiebre. Irregular y posterior a la aparición de los síntomas propios irregular y después le aparecen los síntomas propios de la enfermedad de la fiebre reumática. Bueno, la fiebre reumática se conoce desde quizás hasta antes del siglo XVII. En el siglo XVII se acuñó la fase reumática. Reuma quiere decir humores. Ya saben que desde muy antiguamente decían que el cuerpo estaba gobernado por humores. Si ustedes han revisado la historia de la medicina, muchos de los antiguos médicos, los de Grecia, decían que estaba gobernado por humores. Entonces, estos reuma son humores y logos es estudio. Entonces, estudio de los humores. ¿Ya? Entonces, ahí acumularon el término reumatológico, ¿no? Bueno, pero había un montón de variedades. Podría ser una gota, podría ser también una enfermedad reumática en sí, sin ser fiebre, ¿no? Una enfermedad reumática juvenil. Podría ser, si yo miraba una rodilla, podría ser una de tipo bacteriana, ¿no? Y había otras enfermedades que estaban también con problemas, que daban problemas articulares, daban problemas faríngeos. Por ejemplo, el virus intestinal. Entonces, había una confusión tal de mezcla de síntomas que no se podía determinar claramente cuál era la sintomatología de la fiebre reumática. Entonces, ¿quién se dedicó a su estudio? Ahí ven ustedes. Miren, es el inicio del siglo XX, no sé si hace mucho, ¿no? Tomás Tucker Jones dedicó su vida al estudio de investigación de la fiebre reumática y aclaró la sintomatología de esta enfermedad con los criterios de Jones, que han sido modificados por la OMS, pero siguen siendo los criterios de Jones. Entonces, con esto nos ayuda a determinar, esto sí es fiebre reumática, separarla de las otras enfermedades. Sigamos. Acá tenemos los criterios de Jones. Se dividen en manifestaciones mayores, manifestaciones menores y signos de evidentes de infección citotóxica. Esto lo agregó la OMS. Los mayores: carditis, ya saben que afecta al corazón; poliartritis, sabemos que afecta a las articulaciones; corea, afecta el sistema nervioso central; eritema marginal, afecta la piel; y nódulos subcutáneos, articulaciones y tejidos musculares. Las menores son fiebre, ataxia, una fiebre reumática previa es cuando es recidiva. Tenemos la historia de una fiebre reumática previa. Va a haber una velocidad de sensación globular alta, una PCR alta, leucocitosis y un PR alargado por efectos sobre las válvulas. Pero eso tenía que ir también con signos evidentes de infección citotóxica, porque existen varias bacterias que también producen faringoamigdalitis, ¿no? Entonces tiene que haberse de ser una infección por estreptococo, que mejor se derivó pneumonitis, ¿no? Entonces, ¿cómo decíamos si había una escalatina, por ejemplo, una escalatina faringitis? Entonces, ese es más infeccioso, sí es el correcto. La ASO, que es una fabricar estreptomicinas, el cuerpo fabrica antiestreptos para matar el estrepto que va a contrarrestar. Entonces se mide la estreptomicina. Si había estos niveles altos, entonces es el estreptococo del tipo. Otros matadores citotóxicos altos. Tenemos visto que pueden utilizar la dehidrogenasa, todos los productos que utilizaban, aparte de la estreptomicina S, ¿no? Había dos estreptomicinas,
zanahoria, y otros días la melaza, todo. Entonces tenía que estar. La asignación de dos criterios mayores, si encuentro dos criterios mayores, o uno mayor y uno menor, uno mayor y dos menores, pero junto con la existencia de signos evidentes de infección metatrófica reciente, entonces eso hace el diagnóstico de fiebre reumática. Entonces, vamos a revisar los criterios mayores. Siguiente. Ya, cuando empezamos con la más frecuente, la poliartritis migratoria, o sea, afección a las articulaciones, ¿no? Afecta a las grandes articulaciones, rodillas, tobillos, codos, muñecas. Hay un eritema, edema, calor, dolor exquisito. El dolor es lo que más lo trae al paciente, es un dolor pero exquisito, no lo aguanta. ¿Ya? Es desproporcional, precede a los otros síntomas. Es de naturaleza migratoria. Está aquí, puede ser que 4 o 5 días mejore aquí y aparece en el codo. Entonces, mínimo. ¿Ya? Responde rápidamente a pequeñas dosis de salicilato. Es una prueba terapéutica. Si yo le doy un salicilato y ¡faz! Desapareció, entonces es improbable que sea de origen del reumático. ¿Ya? No deja deformaciones. Una vez pasado el cuadro, no va a dejar ningún tipo de deformación. Entonces decíamos, besa las articulaciones y muerde las válvulas, ¿no? Sí les fastidia, pero al final no deja ninguna deformación. Es inversamente proporcional a la carditis. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo bastante periodo de poliartritis migratoria, que es intensa, que me fastidia un montón, va a haber poca carditis. ¿Ya? Entonces, eso me conviene, ¿no? Que haya más problemas articulares a que haya carditis, porque en la carditis es donde va a haber relación permanente. Entonces, eso nos hace pensar para decir al paciente, su evolución va a ser así, ¿no? Siguiente. A veces tenemos como aquí un momento de la articulación, un momento de volumen de la articulación, y alguien dice, bueno, y tiene fiebre, y no será una céfrica, y no será una tuberculosa. A veces no tenemos nosotros los otros datos concretos, ¿no? De lo que debemos tener de los criterios. Entonces, ¿qué hacemos? Ante la duda, hacemos una punción y sacamos el líquido sinovial. ¿Ya? Entonces, en el líquido sinovial, el color va a ser amarillo. Los leucocitos van a tener de 10.000 a 100.000. Si esta es una piógena, 100.000 le quedan muy chiquitos. Tiene más, ¿ya? Leucocitos de 10.000 a 100.000. En la piógena, más de 100.000. Neutrofilia prominente. En esta sí es más prominente que en la piógena. Proteínas va a haber 4 gramos por decilitro. La glucosa va a ser normal y el coágulo de leucina es normal. Entonces, esas son las características de nuestro líquido sinovial por fiebre reumática, ¿no? Por fiebre reumática. Siguiente. El segundo criterio mayor es la carditis reumática. Se dan el 40-50% a los casos. Puede ser que encuentre bibliografía con distintos porcentajes, ¿sabes? Pero esta es la última. O sea, han variado, pues. Antes, si uno encuentra una bibliografía un poco antigua, pues va a ser mayor, ¿no? Ha variado. Entonces, de hecho, es la afectación más grave. Es causal de muerte en la fase aguda por las complicaciones que pueda causar o deja secuelas valvulares. Es una total carditis, o sea, va a afectar todo el corazón. No solo las válvulas, sino todo el corazón. Pero afecta más las válvulas. Suele aparecer a la tercera semana. Iniciados los síntomas, tercera semana va a aparecer. Las manifestaciones clínicas pueden ser taquicardia, soplos, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca y presentación de la pericorditis en los casos mayores. Siguiente. Los soplos. Tiene que aparecer en un paciente que nunca ha tenido soplos. No
No sé que alguien que tenía un soplo y se le agravó, ¿no? Tiene que ser en alguien que nunca tenía soplo y aparece el soplo cuando nos juntamos. Entonces, soplo de aparición reciente. ¿Cómo es el soplo de insuficiencia mitral? Es un soplo holosistólico 2/3, 2 o 3/6 en el área apical. ¿Y dónde se irradia? Lo escuchamos aquí y se irradia a la axila. Entonces, ¿qué es el holosistólico? ¿Alguien sabe? Sí, que cuando nos llama, pregunte, pues. Y este es mi electro. Entonces, el soplo holosistólico, estamos en la sístole, sístole y diástole. Vamos a este sístole. Esta es toda la sístole, empieza acá, termina acá, y acá empieza la diástole. El holosistólico quiere decir que todo. ¿Ya? Entonces, es un soplo holosistólico y ¿dónde lo vas a sentir? Pues lo vas a sentir bien, ¿no? En el área apical y se regala de la axila. Regurgitación de la aurícula izquierda, mitad, o sea, cuando la audición está pequeña, así iniciando. ¿Ya? Entonces vas a sentir una pequeña regurgitación. Cuando es regurgitación, vas a sentir un soplo medio diastólico, corto y suave, pero en la punta, hacia acá. ¿Qué es? Y a la base, aquí la punta. Entonces, ¿cómo va a ser? Si este es nuestra, mi soplo va a ser ronco. ¿Dónde? En el medio. ¿Ya? Ya. Entonces, es un meso diastólico. Ya estoy. La insuficiencia aórtica es también diastólico. Es un soplo protodiastólico en el borde superior izquierdo del esternón. Escuchamos aquí en el borde izquierdo del esternón, también en la diástole, en la sístole. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si es protodiastólico, este es diástole. Va a ser esto. Va decreciendo. ¿Ya? Es el protodiastólico. Entonces, uno cuando aprende escuchando, hay que aprender el oído para saber cómo son, ¿no? Uno tiene que aprender la intensidad del ruido. Hay un raro compromiso valvular derecho, que hay un dicho, ¿no? Que más siempre es en la izquierda, o sea, lo que más afecta es la mitral y la aorta. Se ve insuficiencia valvular en la fase aguda o en la convalescencia. Entonces, ¿cuándo va a ser insuficiente la válvula? ¿Cuándo no va a cerrar bien la válvula y va a dejar escapar la sangre? Cuando es en la fase aguda o en la convalescencia. Porque el paciente está ya pasando a la sanancia. Pero se ve estenosis en la cronicidad. Cuando ha tenido varios episodios de fiebre reumática, ya maduró toda la válvula, entonces ya la válvula ya no solamente ya no va a poder cerrar, sino se estrecha. Tantas cicatrices ya no es el tamaño que era, sino se hace chiquitita. Entonces va a haber estenosis. Y eso se ve en la cronicidad. La principal consecuencia de la caritis reumática aguda es la enfermedad valvular crónica. No debemos llegar aquí, ¿no? Porque es progresiva y puede llegar a la necesidad de un reemplazo valvular. Ya no va a servir, ese paciente ya está limitado en toda su vida, ¿no? Entonces va a estar de todas maneras un reemplazo valvular. Siguiente. La carditis reumática severa. ¿Cuándo llamamos que severa? Cuando hay cardiomegalia izquierda, hay falla cardíaca congestiva, 5-10%, hay una hepatomegalia, un edema periférico, más un de galope. Entonces, la cardiomegalia la podemos ver en una radiografía simple de tórax, si que estamos en un sitio lejano que no hay especialista de ecocardiografía, y sospechamos, sacamos una radiografía.
cardiaca, no sé cuál tenemos el ventrículo grande, ¿no? Y se ve la radiografía. Está por mi índice cardiotorácico y veo que ya me pasé de 0,6. Este sí es una cardiomegalia, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca, ya hemos hablado, Rocío, ¿no? ¿Por qué no hemos revisado? Seguimos revisando. Insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca, falla cardíaca, nos va a dar hepatomegalia, nos va a dar el hipomegalobre, y nos va a dar edema periférico. ¿Ya? Entonces, ya cuando está con eso, ya es una carditis reumática severa. La pericarditis no se presenta sola, también es el signo de carditis reumática severa, sino que en el contexto de una pancarditis. ¿Cómo se siente cuáles son los síntomas que hay de la pericarditis? Va a venir con un dolor primordial, el chico no va a poder respirar y uno si pone su estetoscopio va a sentir un roce. Entonces aquí vemos que siempre la ecografía se mira al revés. Entonces estos son estos. Ahí me estás adelante. Las aurículas. Abajo las aurículas. Ya. Arriba el ventrículo. Ya. ¿Cuál está crecido? El tercero. ¿Cuál está creciendo? Siendo así como decir. ¿Cuál está creciendo? ¿Cuál tiene el cardiomegalia? Ventrículo. El izquierdo. Entonces, que la cavidad izquierda está bien grande, ¿no? Bien. Ya. Entonces, ¿dónde se da carditis reumática? Porque este es en el año 2015. Entonces, aquí vemos la distribución de la carditis. Es una grave, ¿no? Una carditis grave. Entonces, vemos en dónde están estos números medios que nosotros vemos actualmente en el 2015, ¿no? Pero ¿quién está al ladito? Entonces vemos que el África, por el pobre África, sí está bien castigado, la India, o sea, países de Asia, y África, algunos países latinos, tienen carditis reumática. Y esta enfermedad es otra segunda. Se clasificó cuando decía que una cardiopatía reumática era superior a 0,15 muertes por 100.000 habitantes para que entren a ese color arriba, en menores de 5 a 9 años. La división es endémica. Tenían 0,5-15 muertes por 100.000 habitantes de los clasificables. Bueno, siguiente. Otro criterio, el tercer criterio es cuando afecta al bien. ¿Qué vemos? Un eritema marginal. Una 7%, cada vez más grande. Cada vez más grande. Hay una erupción macular, rosada, fugaz, que generalmente, como ustedes ven aquí, es en aros, ¿no? Un borde hematoso, un centro medio pálido. ¿Ya? Pero a veces se abren los aros y nos sale una serpentina. Serpentinoso. ¿Ya? Con un centro pálido. ¿Pica? No, no es posible. ¿Ya? Se localiza en el tronco, las nalgas y extremidades. No compartimente cara y también se asocia con palitos. Si yo encuentro un eritema marginado así de ese tipo, en un niño que puede ser que ha tenido una fiebre reumática, entonces yo pienso que tiene fiebre reumática, tengo que revisar el corazón. Porque puede ser que tenga no solo fiebre reumática, sino carditis reumática, ¿no? O sea que esté comprometido el corazón. Eso es fugaz, dura 1 o 2 días, 4, después. O sea que hay que tener suerte para verlo, ¿no? Siguiente. Los nódulos subcutáneos de menos del 10%. Entonces son, como ustedes ven ahí, tumoraciones firmes e indoloras de 1 centímetro de diámetro, cuya localización en superficie de tendones extensores cerca de prominencias óseas. Entonces, ¿dónde va a estar localizado? En todos, muslos, rodillas, y también las prominencias de las espinas laterales. En la columna van a encontrar ahí. ¿Ya? La localización se asocia con calitis grave. Entonces, si encontramos nódulos, vemos un poquito al corazón.
sé, no ya la eso ¿ya? Siguiente. El vínculo epitelio mayor es la Corea de Sydenham, menor de 2%. Es la manifestación más tardía de la fiebre reumática. Puede aparecer hasta 6 meses después de aparecer los síntomas de la fiebre reumática. Afectan más a niños o niñas que a niños. Siempre son adolescentes, generalmente. En ocasiones es la única manifestación sutil de la fiebre reumática. Esto se ha dado ahora en Europa, no le da todas las pruebas que hemos hablado, todos los criterios, sino que llega una niña con este criterio mayor, pero bien solapado, porque no va a tener ahí como ven por el Valle de San Vito, que se llama el Valle de San Vito, no va a tener eso, sino a veces tiene la habilidad emocional y coordinación por el rendimiento escolar, y de vez en cuando tiene tics. Entonces, muchos niños tienen tics, pero hay que averiguar si han tenido algún episodio de infección por eso. Y a lo mejor estamos ante un criterio mayor, estamos fuerte. ¿Ya? Entonces, hay movimientos incontrolables, muecas faciales, extremadas por el estrés, y desaparecen en el sueño. O sea, estoy muy calma con todos sus movimientos calman en el sueño. La lesión se localiza en el centro inhibitorio del sistema extrapartista cervical. 25% de los casos de Corea quedan afectados por familias, 60%. ¿No? Siguiente. ¿Cómo nos ayudamos en el laboratorio? Entonces, ¿cuáles son lo que podemos hacer? ¿Con qué podemos ayudarnos? Entonces, sabemos que el estreptococo beta-olímpico del grupo A fabrica estreptolicinas. Entonces, ¿qué nos puede hacer? Anti-estreptolicinas, que fabrica el cuerpo para eliminar ese estreptolicina. Entonces, va a haber elevación de anticuerpos anti-estreptolicina 1. Desde los primeros días de aparecida la fiebre reumática hasta 6 a 8 semanas. Es el más comúnmente detectado, es el más comúnmente detectado, aumenta en el 80% de los casos de la fiebre reumática. Cuando las ASO, o sea, las antistreptolicinas del grupo están en su pico máximo, 2 o 3 semanas después de iniciar la fiebre reumática, la sensibilidad de la prueba es 80-85%. ¿Qué pasa en el caso de Corea? ¿Cuándo se presenta? Hasta 6 meses después. ¿Y cuánto dura esta? 6 a 8 semanas, ¿ya? 2 meses. Entonces puede ser que en Corea no lo encuentren. Y esto es lo que da. Y se considera que el caso de Corea puede haber bajado a niveles normales. Se considera valores positivos cuando son mayores de 363 unidades TOT en el niño mayor de 5 años. También vamos a encontrar en el laboratorio la ayuda de la elevación de los rectángulos de base arriba, ¿no? La BTP y la PC. No son patognomónicos, no sé, se dan, vamos en varias patologías, ¿no? Pero no son. En el cultivo faríngeo, que tiene una especificidad de 95%, una sensibilidad del 90-60%, ¿qué va a pasar cuando hagan fiebre reumática? Eso es 2 o 3 semanas después de que un faríngeo, ¿no? Puede ser que ya sea negativo, al tiempo que aparecen los síntomas de la fiebre reumática o de una carencia somática, ¿no? Entonces no nos ayuda mucho. No nos ayuda mucho. En algunos casos, pocos son el que a veces sí, casi un 10%, parece que sea positivo, pero un negativo. Bien. Decíamos que nos daban resultados positivos a un 80%, ¿no? Así hicimos anteriormente, la cuadra. Entonces, un 20-30% de los afectados, las ASO pueden salir normales. Entonces se usan otros, y si tengo fuerte la sospecha, tengo todos los síntomas, me salen las ASO normales, no me puedo quedar con el voy y busco otros anticuerpos de propósito. Ahí están las oxigenasas, las imunidasas, las beta, etc.
están a la mano, ¿no? En cambio, ustedes van al hospital y piden antidepresivos, vecinas hoy, a todos esa prueba sí hay. ¿Ya? La prueba rápida de detección de D817 es una técnica de inmunofluorescencia para identificar células beta con marcadores de 1817. Es positiva en un 90% de pacientes con fiebre reumática. Pero ¿se acuerdan que era este factor? Hablamos de los. Hemos hablado que cada caso tenía su propio factor, ¿no? Estaba lo mismo. Entonces es para detectar individuos de alto riesgo. Entonces, si yo quiero saber que soy un me hago detectar ese. Pero eso depende también de mi raza, del factor que sea común. Entonces, tendría que hacer un estudio en el Instituto Nacional de Laboratorio de Lima, para que nos diga cuál es el factor que predomina en la raza peruana. Sabemos que en Brasil era otro, ¿no? Ya, entonces, eso nos sirve para detectar si hay individuos de alto riesgo de desarrollo de fiebre reumática. ¿Ya? Entonces sí existen esas pruebas, pero no las tenemos acá. Bien. Pero ustedes a lo mejor tienen la suerte de viajar a España, ¿no? A Chile mismo, que tiene más desarrollo de la guardia. Entonces puede ser, tienen concepto. Existen, sí existen. Sí. Eso nos ayuda un montón, ¿no? La época de la carrera. En la caritis reumática aguda, ¿a qué nos ayuda la ecocardiografía? Identifica la insuficiencia y cuantifica la insuficiencia valvular y la insuficiencia ventricular. Entonces, si la pide el Doppler, nos va a notar en personas con caritis reumática leve, el Doppler puede evidenciar la representación vital. En la fase aguda, la enfermedad, pero puede resolverse en los siguientes semanas o meses, si es que pasa, ¿no? Si se cura. Entonces, ahí cuando es el primer episodio, tú tienes que evitar de que haya recidivas, para que no se vuelva otra vez a dañar la misma válvula. Entonces terminamos ya en una insuficiencia renal, ya no aguda, sino crónica y grave. Entonces se acaba en el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y este es el escape de la insuficiencia. ¿Ya? Es el escape, la ronda, colores. Insuficiencia mental. Siguiente. El electro también nos sirve, pero hay que saber leer el electro. En la caritis reumática frecuentemente hay taquicardia sinusal. Alternativamente hay niños que desarrollan algunos desarrollos radicales sinusal por incremento del tono vagal. Bloqueos atrioventriculares es lo más frecuente, ¿ya? De primero, segundo y hasta tercer grado. El de primer grado es la prolongación del intervalo PR que indica lesión cerca del nódulo auriculoventricular. Se ve que se da en el 40-61% del caso. Entonces sí es un criterio menor, ¿no? Está hecho el criterio menor. Porque ni siquiera más de la mitad lo tiene. El bloqueo de primer grado AB no es específico y no debe usarse como criterio único para el diagnóstico de fiebre reumática. Si yo encuentro un niño con fiebre y encuentro que le hago un electro y veo que tiene bloqueo AB, pues no voy a decir, esto es fiebre reumática. No, tenemos que buscar los otros criterios, pues no me va a quedar con un solo criterio. Tienes que cumplir los criterios de Jones. Y también con él antecedente de que haya tenido infección por ese grupo A. Problema hemolítico del grupo A. Entonces, no es como único hallazgo, no nos va a servir, ¿no? Porque hay un montón de enfermedades que pueden tener el bloqueo de enfermedad grado AB. El bloqueo del segundo grado intermitente, que en el tercer grado completo, con falla ventricular progresiva, también se han descrito. Entonces, aquí, como ustedes ven, cada vez la onda P, y aquí no aparece el complejo. Hay un bloqueo. Aquí, más progresivo es. ¿Ya? Ahí está. Hay bloqueo. Siguiente. La pericarditis. En caso de pericarditis aguda,
ya saben que es un signo grave, tardío, ¿ya? La elevación de los segmentos ST puede estar presente, se evidencia más en las derivaciones 2, 3, ABF y en las 4 y 6. Entonces, ¿dónde está el segmento ST? Está elevado y cóncavo y no está ahí en la línea ISO, está por encima, ¿no? ¿Ya? Está por encima, no está en la línea ISO, debe estar pegadito, no, o sea, está elevado. Siguiente. Criterios menores. Pueden ser clínicas, ya saben, nostalgia, en ausencia de poliartritis como criterio mayor. La fiebre, 39 grados centígrados, ocurre tempranamente. Y para clínicas, ya le digo que los importantes del fase aguda PCR tiene que ser el mayor de 3 miligramos por decilitro y de 70 miligramos por litro. ¿Ya? Y la BCG mayor de 60 milímetros. Entonces, eso nos ayuda. Y la prolongación del intervalo PR lo puede hacer menos. Son los que quieren menos. Pero tienen que cumplir por la tercera parte, que es la siguiente: infección reciente por el pseudococo del etiquete positivo del tipo A. Entonces, es un requisito para el diagnóstico. No me quedo con criterio mayor y criterio menor, sino tiene que haber este antecedente, ¿no? Y el pseudococo beta del tipo, el beta hemolítico del tipo A aparece en la fiebre reumática en 10 antecedente, aparece en el 10 a 20%. Y se encuentra en el cultivo disipado de faringe con test de antígenos. Para eso, basta en el test de antígenos. Un test de las fiebres reumáticas no se halla en la antecedente de antígenos. Hay que estarlo bien. No se olviden de que la anamnesis y el examen físico son pilares para hacer diagnóstico. Si no hacen una buena anamnesis y un examen físico, estamos patinando, porque no vamos a hallar estos datos. Usualmente se basa en títulos de anticuerpos elevados o incrementos de estos. O sea, ¿qué va a haber? ASO altos, o tengo un ASO ¿qué les digo? De 300, de duda, de 300, todavía no 383, que era el mayor de 303. Entonces, yo de aquí a una semana le vuelvo a hacer y está en 400. Pues se llevó, entonces eso es positivo. Ese diagnóstico de tú el que tienes, no todo lo que es grupo de muerte. Grupo A. Tenemos el grupo A. Si se miden 3 anticuerpos, tenemos el 100% de los casos son positivos. Entonces, acá estamos usando a medir ASO, o sea, anticuerpos, antistreptomicina grupo O, streptomicina grupo O, entonces pH es 1. Pero si tú mides yantonidad, también nosotros que nos lo ofrecieron como alternativas, si mido 3 de esos estudios, ya entonces nos da una posibilidad del 100%. La Corea coincide con el pico de respuesta anticuerpos. No hacer el diagnóstico de fiebre reumática con títulos altos o criterios de Johnson completos. ¿Ya? Tengo títulos altos de ASO, quizás porque yo tengo títulos altos de ASO que no tengo mercado, porque yo no soy excesivo. ¿No? Quizás. Pero entonces no me voy a decir esta, la otra tiene fiebre reumática. Voy a hacerle no me hagan una cosa. Entonces, pero por eso que no basta solo los criterios, tiene que haber los criterios de Jones completos, o sea, como te pide. 2 mayores o un mayor y 2 menores. Siguiente. ¿Con qué hacemos los diagnósticos diferenciales cuando tenemos esta enfermedad? Vamos a ver las 3 patologías más frecuentes, ¿no? La artritis. Tenemos por ahí una rodilla, como característica de fiebre reumática. Entonces tenemos esa como artritis reumatoide, como artritis reactiva, a la chiguera, a la salmonela, a la resina que también da artritis reumatoide, así una edema de la rodilla, enfermedad del suelo o una edema hepatocítica, puede ser la acumulación, ¿no? Cuando
enfermedad ataca por la fungi y articulaciones, infección monocócica, y cuando tenemos un problema cardíaco, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a descartar? Miocarditis viral, pericarditis viral, endocardititis infecciosa, enfermedad de Kawasaki, eso lo debemos conocer muy bien, enfermedad cardíaca congénita, un colapso de la válvula mitral y hasta por soplos inocentes. Si tienes un niño con anemia, y después un soplo, van a decir, ay, tiene fibromática. No, tengo que tratar también, ¿no? Corea. El Corea, el que tenemos es el Corea de China, ¿no? Es el Corea menor. Pero o sea que el cerdo del Corea mayor, es el de Hamilton. Enfermedad de Wilson por falta de cobre, trastorno sistémico, parálisis cerebral, tics, un síndrome de hiperactividad, ¿no? Puede dar también no muchito con hiperactividad. Hiperactividad no le voy a cualificar como está Corea. Siguiente. Tratamientos, vamos a tratamientos sintomáticos. Lo primero es para que no avance ninguna reposo. Pues reposo. Cuando es, si tenemos un primer episodio y no tiene carditis, pues, no tiene los mayores, no hay carditis, entonces hacemos un reposo en cama, mientras haya fiebre. La fiebre dura 15 días y la fase aguda hasta de toda la fase aguda hasta que se normalicen las pruebas químicas y también las de laboratorios de inflamación. Ahí los mantenemos, ¿no? En cama. Pero si tiene sin carditis, pero es ya una un poquito más agresiva, una fiebre reumática más agresiva con criterios ya de dos mayores, como ya hemos clasificado una fiebre reumática a toda, entonces le decimos reposo absoluto 4 semanas, va a estar en cama, bien echadito, y cuando se comenzará a caminar, un reposo relativo, el doble de las 12 semanas. Pero si es una carditis, esas a todo dar, severa, leve, moderada o severa, hay diferentes opciones. Una leve, hacemos un reposo absoluto 1 o 2 meses, con reposo relativo el doble de la absoluto. La moderada, reposo absoluto 3 a 6 meses, con un reposo relativo el doble de la absoluto. Y en la severa, reposo absoluto por más de 6 meses. El reposo relativo, Dios lo sabe, porque depende de la sección de la válvula, a lo mejor ya no respira bien, no camina, tiene una insuficiencia cardíaca severa, que no se puede controlar. Entonces es un paciente que realmente no se le puede decir cuánto tiempo que va a empezar en el reposo. Quizás eternamente, hasta que le cambie la base. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratamiento antiinflamatorio. Entonces, tenemos que desinflamar, que es un proceso inflamatorio, ¿no? Las manifestaciones, si tenemos una artritis moderada a severa y o carditis leve, sin cardiomegalia ni insuficiencia cardíaca, entonces los empleamos salicilatos, la aspirina. 75 a 100 miligramos por día en 4 tomas, por 2 semanas. Y luego le bajamos de 60 a 70 miligramos por día por 4 a 6 semanas. En otros países van controlando el nivel de salicilatos de sangre para no llegar a la toxicidad y evitar también estar pendientes de evitar la gastritis, ¿no? Porque así le des una aspirina con fórmula recubierta, esas protectoras gástricas, igual lo puede hacer el efecto. ¿Ya? Carditis moderada, agrave con cardiomegalia, pericarditis o insuficiencia cardíaca. Entonces ya no nos empleamos simplemente ácido salicílico, tenemos que entrar con prednisona. 1 a 2 miligramos, generalmente 2 miligramos es el grave, porque lo damos por día, por 2 o 3 semanas. Y reducimos las dosis paulatinamente. No sé, la saben ustedes que lo que pueden, un día para otro no se puede cortar. Vamos reduciendo normalmente y después continuamos con salicilatos 60-70 miligramos por kilogramo por día por 4 a 8 semanas. Siguiente.
iguales. ¿Ya? Y por eso se le da. Entonces, ¿cuánto se le da? Penicilina benzatínica. Si 600.000 unidades internacionales intramuscular, que el niño tiene menos de 30 kilos, y 1.200.000 unidades intramuscular, más de 30 kilos. Lo utiliza mejor que a verdad que duele. El final intramuscular sabe que duele ese poquito, para los varones duele más. No sé por qué. Y hay la posibilidad de la penicilina B. Entonces, 125 miligramos cada 2 horas por 10 días, ¿ya? O en los niños menores de 30 kilos, y 250 miligramos cada 2 horas por 10 días, los mayores de 30 kilos. El problema con esto es que no se produce la afinidad con el medicamento y muchas veces abandona, no entra los 10 días. ¿Ya? Y entonces ahí tenemos, déjame ver si una solución. Sulfadecina no está recomendada. La eritromicina, 40 miligramos por kilogramo por día, el estolato, vía oral por 10 días. El sabor horrible, que es generador con la penicilina. Entonces, si no le gusta la eritro, quinta. La otra opción es quinta. Siguiente. Si el chico tiene corea, entonces hay que vivir por el movimiento. Entonces vamos a utilizar el lado peligroso. 0.01 es todo lo que recibo es una centésima, o 0.003 miligramos por 24 horas y dividido entre 2 y 10 horas. O la clorpromazina, 0.5 miligramos por kilogramo cada 4 o 6 horas por 10 horas. Siempre todo lo que tiene que seguir en el oro, ayuda en el oro, para ver cuándo es el en la insuficiencia cardíaca, aquel les cuento porque ya hemos revisado la insuficiencia cardíaca en el primer grupo de prácticas. Entonces, se da comportamiento de insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a hablar de directos, cardiotónicos, todo lo que se utiliza para pecar, buscar, etc. Entonces, esto se utiliza en la insuficiencia cardíaca. Tratamos de controlar. Siguiente. Pero aquí lo importante es no tener enfermedad. ¿No? Y está costosa el tratamiento. Porque cuando llegue a un daño valvular severo, con una estenosis severa, entonces el reemplazo valvular es caro. Entonces, tenemos que evitar, es mejor evitar la enfermedad. Entonces, tenemos que bajarnos en la profilaxis. Ojalá vayan a la vacuna, ¿no? Donde les toca. Pero resulta que hay 80 serotipos de y hay un montón de variedades, ¿no? A, C, C, D, F, G, H, hasta X. Entonces, es difícil fabricar una vacuna y no la han fabricado desde el siglo XVII hasta ahora. Entonces, la vacuna nos olvidamos. Entonces, tenemos que hacerlo por lo que tenemos. Entonces, ¿de qué depende? Del correcto diagnóstico de empezó de una faringitis. Desde ahí. Del correcto diagnóstico y tratamiento. Ya. Entonces, también se recomienda mejorar las condiciones socioeconómicas de la población. Sabemos que es una enfermedad asociada a la pobreza, ¿no? Programas de detección exotocóxica mediante el diagnóstico precoz, tanto clínico como analítico, si se pudiera hacer. En otros países se lo han hecho. Tratamiento precoz y correcto asegurándose de que se mantengan los valores terapéuticos 7 días, 7 a 10 días como mínimo. ¿Cuántos tratamientos en la faringomielitis? 7 a 7 días. El antibiótico de la dirección sigue siendo la vieja penicilina. ¿Ya? La penicilina B, 400.000 unidades internacionales, o sea, 250 miligramos cada 6 horas y oral por 10 días. Es una opción. Esa actúa un poquito más rápido. La penicilina benzatínica, recuerden que tiene un poquito más lenta la acción, o sea, no comienza a actuar tan rápido, demora en empezar a actuar.
pero también es muy útil. Y usted cuando vayan a hacer eso es lo que va a encontrar la mesatina. 600.000 unidades intramusculares que pesa menos de 30 kilos, dosis única. 900.000 unidades intramusculares es mayor de 10 años, dosis única. Si nosotros hemos revisado el uso adecuado de antibióticos para la laringoamigdalitis, ¿cuál era lo que decía? A ver, ¿a dónde está la nota del grupo? Levanta la mano, ya llegué a hablar con los tíos. O sea, ¿cuál es? A ver, te conté aquí. En el protocolo. ¿Qué antibiótico? También es un beta-lactano. La amoxicilina, también. La amoxicilina viola. ¿Ya? Entra también como beta-lactamino para el tratamiento. ¿Ya? Siguiente. Entonces veamos aquí en este cuadro, vemos la fiebre reumática y cómo se fue cayendo a través del tiempo, pero todo coincidió con ahí del todo se cayó con la penicilina. Entonces la penicilina fue una arma para destruir controlar la fiebre reumática. Siguiente. Profilaxis secundaria. ¿Para qué sirve la profilaxis secundaria? Para evitar las recaídas. Por eso es que al paciente que tiene fiebre reumática, después del tratamiento está entra también el antibiótico. Lo que diríamos, pues si ya es una reacción autoinmune, ¿no? ¿A qué le vamos a dar antibióticos si es una autoinmune ya? No. Pero entra para evitar las recaídas después del primer ataque de fiebre reumática. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a pensar? Otra vez la penicilina. La penicilina mesatínica, le colocamos 1.200.000 unidades por mes, cada 3 semanas, pero por mes. ¿Ya? O la penicilina oral también por mes, pues, cada 12 horas. Pero ustedes eso no va a tener una buena adherencia, ¿cierto? El medicamento. El paciente va a estar tomando la penicilina 250 miligramos cada 12 horas. La eritromicina, en alérgicos a la penicilina, 0,5 gramos cada 24 horas, en los menores de 30 kilos, y 1 gramo cada 24 horas en los mayores de 30 kilos, y hora. Quizás el gramo cada 24 horas en los niños grandes algo tenga de adherencia porque es tableta. Entonces, una de 500, 2 de 500 al día, la puede tragar, no la siente sabor. Pero en niños pequeños no tenemos no vamos a hablar de eso. Aquí sí que utilizan como profilaxis secundaria la sulfayacina, que no lo usamos en animales, ¿no? 0,5 gramos cada 24 horas, cuando tiene menos de 30 kilos, 1 gramo cada 24 horas, si tiene más de 30 kilos, 10 horas. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? Todo eso para evitar de que haya decidido, ¿no? 5 años. 5 años. Generalmente, ¿de cuándo se necesita la recidiva? Ahorita la vamos a ver, vamos a hablar de la recidiva. Pero si después de 5 años nadie lo recibió, salta de la vida. Porque de los 5 años hasta los 5 años hay más frecuencia de recidiva. Entonces, hasta los 5 años hay que darlo también. Siguiente. Prevención terciaria, o sea, profilaxis terciaria. ¿Cuándo empleamos la profilaxis terciaria? En los pacientes con colitis grave. ¿Ya? O en un paciente con colitis reumática con recidiva, ¿no? Entonces, en esos pacientes tratamos de evitar la colitis infecciosa en pacientes con secuelas de cardiopatía reumática. Estos pacientes tienden a sufrir infecciones de las válvulas y del miocardio de la célula bacteriana. Y generalmente cuando se produce la bacteriana, cuando se le hace algún procedimiento al paciente. ¿Ya? Entonces, obligatoriamente se les administra protección antibiótica tras pequeñas intervenciones de exploración. O sea, por ejemplo, va al odontólogo y le tienen que hacer una curación de una caries. Tiene que consultar a su pediatra y tiene que indicarle cuánto de penicilina procaínica. No, primero se le da la mesatínica y oral, 2 horas antes de la intervención, y después se le da la
polémica entre las dos piernas. ¿Ya? Entonces, según el tamaño del niño y el peso. Entonces, eso ellos no pueden simplemente, lo van a operar de la apéndice, también una profilaxis especial, ya para evitar esas hepatitis infecciosas. El pronóstico. Sin tratamiento correcto, la mortalidad es en la fase aguda del 5%. Al cabo de 10 años, el 10% de pacientes con fibra reumática han desarrollado una cardiopatía, de esos que no se trataron en la fase aguda bien, ¿no? Solo el 30% se recupera por completo. La mayoría de las recurrencias se presentan en los 2 primeros años, después del ataque inicial. Es raro que se presenten después de los 5 años. Siguiente. Bueno, gracias jóvenes. Y aquí la biología está. Ya, ¿entienden la biología? ¿Alguna pregunta?